Buenísimo. Creo que no me quedó nadie afuera. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Javier, sí. Por ejemplo, usted mencionó recién que una de las actividades va a ser crucigramas, por ejemplo. Sí, Ese, esa, por ejemplo. esa va a ser supuestamente el jueves próximo, El jueves próximo. relacionado con la lectura del día de hoy. No, relacionado con la lectura que vamos a hacer esa misma clase. Ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, la clase que viene, yo ahí les anticipé que vamos a ver lo que es modernidad y educación. Y, esperen que me acuerde. Y representantes, si es modernidad y educación, y representantes de pedagógicos de ese momento, y una ficha cátedra de Caruso y Dussel también. No, la ficha cátedra de modernidad y educación y un texto de Caruso y Dussel que habla sobre, yo se los anticipo, sobre los distintos enfoques pedagógicos que se dieron a lo largo de la historia. Porque desde Una la modernidad... consulta. Sí, ¿quién me habla? El texto de Dussel no Sí, aparece para descargar todavía. ¿Puede ser? ¿el de la clase próxima? Sí. No, todavía no. Ah, ok, ok. No, no, Porque no. digo, capaz que hay un error. Perfecto. Ah, ¿el de la clase no te aparece? El de la que viene. A ver, espérame un Aparece la segundo, cátedra, tengo el link, a ese ver, lo espera que... bajé Sí, y todavía no pude bajar. espera que vamos a... Ah, yo sí lo pude bajar, ¿eh? ¿Sí? Sí. De hecho, Bueno. lo acabo de hacer ahora y bajó. Puede bajar, profe, se puede bajar. Se llama Bueno. Sí, yo también ya lo bajé. Modernidad y Hay una Educación. ficha, exacto, hay una ficha cátedra. Yo le llamo ficha cátedra porque, bueno, lo mismo que el texto de hoy, que el de qué es pedagogía, para no darles tantos textos para leer sobre un solo tema, reúno, ¿sí? Varios y lo hago en un solo texto. Entonces, ustedes vieron, si leyeron el texto de hoy de qué es pedagogía, van a ver que en la bibliografía está los autores con los que utilicé, ¿no? Es como hacer un extracto de varios y armar unos que tampoco tengan demasiados textos para leer y que en definitiva todos van a decir más o menos. ¿Una consulta, Susana? Sí, sí, Quería Lara. saber dudas. ¿Esta materia Sí, se sí. vuelve a repetir a lo largo de este año y medio de cursada que vamos a tener, o es solamente estas 6 semanas que nos vamos a ver y ya? Es esta sola. Ah, bien. Es esta sola. Ah, Sí, mira. sí, o sea, vamos a ir en estos, son 5 clases, 6 clases, pongámosle, Carolina está lista. Y ustedes no, ya el semestre que viene van a tener otras materias. Ok, pero el año que viene entonces ¿Sí? también, ¿no? Otras materias y así sigue la rueda. Otras materias, Okay. y así sigue, Muy bien. y así sigue. Bueno, a ver quién están todos. Bueno, ¿alguna duda con respecto a los criterios de evaluación? Más o menos me entendieron cómo vamos a ir evaluando. Uy, ahí está. Cómo nos vamos a ir evaluando. Ustedes, yo lo que más hago hincapié es en el vínculo de confianza que tenemos que armar entre todos, ¿no? Y entre todas. Por eso armé también el grupo de WhatsApp para poder tener otra vía de comunicación que es quizás mucho más rápido. El cuatrimestre pasado y ante esta eventualidad, ¿no? Hasta esto que nos irrumpió y tuvimos que empezar a armarnos de cero en muchas cuestiones, lo que les servían mucho a los estudiantes eran audios explicativos, ¿no? De las clases, o de algún texto, ¿no? Esto les sirvió bastante, era como también el poder escuchar la clase, algunos que no se podían conectar,
hubo muchos problemas de conectividad el cuatrimestre pasado, y bueno, lo íbamos resolviendo a través del WhatsApp. Yo les mandaba también los audios, haciendo un resumen de los textos, contextualizándolos, así que eso también sirvió mucho. El grupo de WhatsApp obviamente lo vamos a utilizar como una herramienta más de comunicación y de poder aquietar dudas, inquietudes. Capaz que la duda de uno puede ser la de muchos, y entonces está bueno. Y yo sí les pido que cuando es algo muy particular, ¿no? Algo muy ya personal, lo hablemos en forma privada. Después, obviamente, durante el día de cursada, estoy a entera disposición de ustedes hasta las 9 de la noche. Voy a estar atenta al celular también, por si necesitan algún tipo de respuestas ante lo que surja, y durante la semana también lo pueden hacer, yo no tengo ningún inconveniente, siempre que después sea en un horario acorde, ¿no? No a las 10 de la noche, porque ya ahí no me estarían encontrando, ¿no? Así que, pero después sí, no tengo ningún inconveniente que me manden algún mensaje, 9 de la mañana, 10 de la mañana, yo no tengo ningún problema. Acá lo importante es que ustedes puedan sentirse cómodos, de poder brindarles a ustedes los recursos y las estrategias y herramientas para que puedan sobrellevar y transitar este recorrido lo mejor posible. Bueno, ¿pudieron leer los textos de hoy, para hoy? No, ¿quién me dijo que no? No importa, Luis, no importa. Hoy lo vamos a conversar un poco entre todos, no hay ningún problema. Voy a pasar a compartir pantalla, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, a ver. A ver, ¿qué pasó? A ver. Ahí estamos. Bueno, ¿ven? ¿Se ve? ¿Sí? Buenísimo. Bárbaro, genial. Sí, se ve, Bueno. profe. Bueno, miren que yo ya a ustedes no los veo a todos, ¿eh? Bueno, confío en ustedes. Bueno, bárbaro. Hoy teníamos qué es pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Como les dije antes, no me voy a detener en todas las diapositivas, lo voy a ir viendo y hablando así muy en general, para que esto sea un poco más dinámico y no tan... A ver, que hay alguien que necesita que la admita. Hola, hola, ¿me ven? Uy, se me fueron. Sí, te vemos, Susana. ¿Ah, sí? Ay, porque se me fueron ustedes. Ahí te estamos viendo. Ah, bueno. Capaz que nos perdiste en la pantalla, Sí, pero vemos los la perdí, presentación. pero bueno. Ah, bueno, perfecto. Yo me asusto porque me pasa una cosa así con la tecnología. Ay, me muero. Bueno, ¿qué es la pedagogía? Bueno, la pedagogía, antes de responder a esto, es muy interesante previamente que conozcan que el campo pedagógico siempre fue un tema de preocupación para muchos, dado que las coyunturas, las realidades educativas iban variando en los distintos momentos históricos, y los modos, ¿no?, entre comillas, pedagógicos que se iban impartiendo no iban encajando con las realidades, con los nuevos escenarios que iban surgiendo. Como que ya esa pedagogía de ese momento no respondía a las demandas o a las necesidades sociales educativas. Entonces muchos teóricos se vieron en esta necesidad de reivindicar el estatus de la pedagogía para responder a las prácticas educativas. La pedagogía sí se fue adaptando a esos escenarios, a esas realidades,
a los poderes políticos del momento, y acá sí me refiero a poderes políticos por partidismo, ¿no? Por cada nuevo gobierno que asumía, ustedes saben que empiezan a establecer nuevas políticas en todos los ámbitos, y obviamente en el educativo. Cada poder político, cada gobierno, cada estado nuevo difunde o reforma un diseño curricular, ese documento prescriptivo que tenemos los docentes, que en donde abarca todos los contenidos que tenemos que enseñar y que tienen que aprender. Entonces, van a direccionar esos diseños de acuerdo a los intereses de cada uno. Entonces la pedagogía se fue adaptando a esos nuevos intereses de cada gobierno, y también la pedagogía se vio influenciada y tomó parte de otras ciencias, ¿no? Como la filosofía, la sociología, la antropología, la psicología. Y hay otra cuestión, otra pregunta que durante mucho tiempo nos hemos hecho, es ¿por qué educamos como educamos? ¿No? ¿De dónde proviene la forma de educar en la cual estamos acostumbrados? ¿Y por qué existen todavía ciertos rituales, tradiciones escolares de hace un siglo y que todavía persisten en la actualidad? Bueno, para ello va a ser necesario, preciso, y yo diría hasta obligatorio, rastrear las huellas, por eso les puse esta imagen de las huellas, ir al pasado, volver al presente, traer esas cuestiones al presente y ponerlas en debate, ponerlas en discusión, para poder conocer, comprender los efectos, las consecuencias, las implicancias de la pedagogía desde sus orígenes, y poder desmenuzar, desnaturalizar esos modos pedagógicos que fueron configurando a la pedagogía, y que es necesario contextualizarla. La palabra contextualizar, los verbos contextualizar y reflexión los uso mucho, porque para poder comprender un hecho, una situación, primero la debo contextualizar, ¿sí? Sin contextualizar no voy a poder hacer un análisis profundo, y puedo caer en el error de tergiversar. Bueno, vamos a pasar, a ver si me responde acá. Etimológicamente, bueno, pedagogía proviene del griego paidos, niño, agein, conducir, guiar, era el que acompañaba al niño a la escuela en la época griega, romana. Familias pudientes, más adineradas, eran los que tenían estos pedagogos, los preceptores que se encargaban de la educación de sus hijos, de sus hijas. Y pedagogía también comparte la raíz con pedante, ped, el que anda a pie, y pedante, el que peca de sabio, era un soberbio por ser erudito. Entonces en una época no era muy buen visto el pedagogo, porque se lo asociaba a esta imagen de persona. Y después en el siglo XIX, bueno, tenemos la definición con la que mayor conocida como el arte y la ciencia de enseñar y de educar a los niños. La pedagogía es una praxis, es una poiesis. ¿Qué es la poiesis? Bueno, son dos términos también griegos que nos dan la idea de hacer algo, de producir. Esto se lo asociaba mucho a los artesanos, ¿sí? La praxis, la poiesis. La poiesis es una acción meramente material. Yo primero tengo en mi mente lo que quiero producir y después acciono, ¿sí? Y la praxis va un poquito más allá. También es una acción material, tiene un fin, pero el fin es realizar un bien moralmente valioso. La práctica, como les dije antes, no es neutral, ¿sí? El bien existe en la acción misma. Y aquí hay un ingrediente más, incorpora
lo que es la sabiduría práctica, la prudencia. Y en cambio en la poiesis, como decía Aristóteles, incide el tecné, el conocimiento técnico. Bueno, con el tiempo también los académicos, los intelectuales, ya estábamos en el siglo XX, fines del siglo XIX, principios del XX, empiezan a cuestionarse si la pedagogía es una ciencia, es una praxis, es un arte. Bueno, tenemos los distintos autores que, bueno, van a ir definiéndola, algunos como arte, algunos como ciencia. Bueno, Comenio fue un adelantado, por eso lo traje. Él ya desde el 1500 hablaba de que la educación era una ciencia, la pedagogía era una ciencia, y le daba ese estatus, ese rol importante a los pedagogos, ¿no? Eran profesionales de la educación. Tenemos, por ejemplo, el caso de Lorenzo Luzuriaga, un pedagogo español, que él habla de que la pedagogía es como un mix, ¿no? Tiene un poco de arte, un poco de técnica, un poco de teoría, un poco de filosofía. A ver, vamos a la próxima. Pero todos acuerdan de que la pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso educativo, ¿sí? Ambos son, tanto la pedagogía como la educación, son un cuerpo de saberes. Sí, bueno, acá les puse también la etimología de la palabra educación, y que en el campo pedagógico interviene, hay una doble tarea, que es la tarea de teorización y una de intervención. La teorización la vamos a tener a través de la educación, ¿sí? Porque nos va a brindar los conceptos, hipótesis, y desde la intervención va a ser a través de la práctica, y desde la formación. Y en donde en esa intervención vamos a intentar modificar esa práctica. A veces se puede llevar a cabo, como a veces no. Y acá entramos ya en el texto de Marcelo Caruso e Inés Dussel, ¿sí? Ambos son especialistas, magíster de educación, argentinos, radicados en el extranjero. Creo que Inés Dussel sí está en México, y Caruso creo que radica en Alemania, si mal no recuerdo. Y bueno, ambos autores nos plantean este registrar las marcas que la educación fue dejando en nuestras subjetividades como sujetos pedagógicos, ¿no? La educación tiene un terreno específico, un ámbito particular donde se desarrolla, que es el aula. Ahí en el aula se dan estos rituales, estas tradiciones, se da la educación misma. Recuerdo, a ver, una de esas tradiciones por las que tanto nos preguntamos es, ¿se acuerdan cuando teníamos que formar, tomar distancia, dejar una baldosa de por medio, el saludo a la bandera, Cantar el himno. Cantar el himno? Hay muchos rituales, el pararse al lado del banco cuando entraba la directora y decir buenos días, señor. Bueno, todos esos rituales, esas tradiciones, tienen un porqué, ¿no? Quizás porque en la época que empezó a darse todo esto, había una imagen que se quería de una escuela más militarizada, donde se pretendía la normalidad, una sociedad homogénea, ¿no? Ya vamos a entrar un poquito en ese tema la clase que viene. Pero bueno, estos autores acuerdan de que la pedagogía nace cuando se da un cambio de paradigma. ¿Sí? Hay un cambio de paradigma social, cultural, político, filosófico, intelectual, que es la modernidad, con el proyecto moderno, que trae nuevos ideales, trae nuevos principios para la sociedad, y también trae la idea de educar, pero educar desde temprana edad. Hay que educar al niño, a la niña, más al niño en esa época, ¿sí? Philippe Ariès, que es un historiador francés, habla mucho, escribió mucho sobre la infancia en aquella época y en la Edad Media,
¿sí? Cómo era considerado las infancias y los jóvenes en aquel tiempo, que estaba ignorada. La infancia, los niños y niñas y jóvenes eran un adulto más entre todos, cumplían roles de adultos, no eran niños, eran adultos en miniatura, dice Philip Abies. Entonces, por eso infancia proviene del vocablo sin voz. In es la connotación negativa, y fancia de fascia, de voz, sin voz. Es terrible, pero bueno. Entonces, con este nuevo proyecto de modernidad, hay una nueva mirada hacia ese niño, que hay que cuidar, disciplinar, controlar, vigilar, en palabras del filósofo Foucault. Pero porque hay un interés, ¿no? Hay un interés de que luego ese niño, cuando crezca, forma parte de una sociedad, y en donde él también va a tener que producir y trabajar para un Estado. Pero bueno, eso ya les estoy dando muchos adelantos, ya lo vamos a ver bien la clase que viene. Pero bueno, la pedagogía, dicen estos autores, dice Caruso y Doucet, que se encarga del enseñar y del educar. ¿Sí? El enseñar se trata de situaciones de enseñanza, y el educar es más abarcador, ¿no? Porque nosotros nos educamos desde que nacemos, nos educan desde que nacemos. No quiero entrar mucho en detalles para que tampoco hacerlo extensivo. También, bueno, acá concuerdan de que la pedagogía es un saber, ciencia y arte. Esto es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Que en el aula quedan esas huellas, esas marcas de la educación, ¿no? Tanto en el alumno como en el docente, donde se despliega las formas de enseñar, el cómo y el por qué, y que Caruso y Inés Dussel hablan del habitar el aula, que es distinto del ocupar el aula. El ocupar habla de ocupar como un elemento físico, como, bueno, el mueble, la mesa va a ocupar este espacio. No. Nosotros vamos a habitar el aula desde una posición activa, con responsabilidad, con alternativas, con autonomía, con intervenciones, con dejar al otro que participe. Y acá, bueno, ya vamos al texto de Wirtz, ¿sí? De Silvina Wirtz, también especialista en educación, actualmente está ejerciendo el cargo de secretaria de Ciencia, Educación y Tecnología en La Matanza. Bueno, ella nos plantea repensar y revisar y reflexionar en la escuela y sobre la escuela, y con la escuela. Habla de que la escuela mutó, cambió, no es la misma, ya no posee el monopolio de la educación, porque hay otras instituciones que también se encargan de educar, que pueden ser los clubes de barrio, las sociedades de fomento, hoy en día los merenderos. Hay nuevos agentes educativos, hay nuevos estudiantes con nuevos saberes que traen nuevas culturas tecnológicas, tenemos otros escenarios. Entonces la escuela ya no es la misma. ¿Y por qué educación? ¿Por qué educamos? Porque es algo inherente, es algo que ya está instalado en toda la sociedad. No hay sociedad que exista que no tenga educación, ¿sí? Entonces, y que es necesaria para un orden social, porque posibilita el crecimiento individual, posibilita el desarrollo de una sociedad. Y ella da el ejemplo del caso del niño lobo, del niño salvaje, encontrado en Francia en el 1700, y que un médico encargado de su estudio, Itard, en un principio lo diagnosticaron como sordomudo, lo trataron como un retrasado mental, hasta que, continuando con estudios, concluyeron que en realidad se trataba de la educación. A este niño se le había privado de la educación y de estar en contacto con otros de su especie. Entonces, se concluye de que todo ser humano necesita de una educación, de estar con otros, porque si no estaría
en esta animalidad, ¿no? En esta esencia de animal salvaje. Y que la educación sola no alcanza, nos dice Wirtz, se necesita de una reproducción biológica, o sea, más nacimientos que muertes, una reproducción económica, ¿sí? Al menos producir lo que se consume, lo que cada sociedad consume, y una reproducción de orden social y cultural, ¿no? Se necesita transmitir saberes y cultura. Si estas prácticas educacionales tienden a reproducir lo que ya está dado, lo instalado, bueno, se habla de prácticas educacionales reproductivas. En cambio, si se trata de transformar, de innovar estas prácticas, nos hablaríamos de una práctica productiva, pero ambas son necesarias. Se necesita tanto la reproducción de prácticas, porque si no estaríamos empezando de cero todo el tiempo. Entonces hay cosas que necesitamos reproducir, pero también de transformar. Y cuando hablamos de educación, hablamos de poder, ¿no? La educación es poder. Y acá entramos en un juego donde yo diría desde la ética, porque hay que tener mucho cuidado con el poder que ejercen los docentes. Antes, hablar de educación y poder era en forma negativa, donde había un abuso de poder, un autoritarismo. Pero nosotros lo vamos a tomar el poder, la palabra poder, desde un lugar positivo, constructivo. Porque una escuela hace uso del poder del momento que selecciona qué va a enseñar, los contenidos que vamos a enseñar, las formas que voy a enseñar. Entonces, por eso le digo que esa está en el terreno de lo ético, porque depende de la selección de contenidos, de las cosas que voy a enseñar a mis estudiantes, y en los modos que lo voy a hacer, ahí es donde yo tomo, otra vez se nos va a acabar el tiempo. Bueno, nos conectamos de vuelta, pero va a ser la última, se los prometo. Y ahí es donde entramos en la toma de posiciones, ¿no? En esas acciones que yo voy a asumir como docente. Y acá les puse un dibujo de la tira de Mafalda, ¿no? Que esa maestra eligió, acuérdense quizás, bueno, los más jóvenes no creo que lo hayan visto, pero bueno, los que somos un poquito más grandes, cuando teníamos que estudiar el mi mamá me mima, mi mamá amasa la masa, qué linda que es mi mamá cuando amasa la masa, todos esos versitos que nos hacían recitar de memoria. Y bueno, y Mafalda le dice, la felicito, Senia, usted tiene una mamá excelente. Y se va y le dice, bueno, ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. Entonces, bueno, esa maestra se ve interpelada por esa niña, ¿no? Esa niña que quizás otros la ven como rebelde, pero bueno, ella la cuestionó y está muy bueno porque para ella no era significativo eso. Las tiras de Mafalda están buenas. Las Todo- tiras de Mafalda todo son para terrible. estudios educativos, Está buenísimo. APO, es para análisis de un montón. Y bueno, y acá Wirtz a lo último nos brinda una definición de lo que es educación, ¿no? Un fenómeno a través de los cuales una sociedad produce y distribuye saberes, de los cuales sus miembros se apropian y permiten la producción y reproducción de la sociedad. Y acá les puse estas imágenes de la educación, porque la educación se sigue armando, se sigue construyendo, la escuela se sigue construyendo, y queremos que siga siendo el pilar de esta práctica social, universal, transmisora, pautada e histórica, ¿no? Porque no hay sociedad que no tenga educación universal, porque en todas las sociedades hay educación, transmisora de saberes y de cultura, pautada porque se tiene que regir con principios de normatividad, y histórica porque la sociedad cambia, el mundo cambia, y la educación también tiene que cambiar. Y ustedes vieron cuando entraron al campus esta imagen, ¿sí? Que yo construí,
¿no? Que es un poco un resumen de lo que se pretende en esta cátedra. Este es mi posicionamiento, por eso digo, este poder que tenemos los docentes, y es buscar una pedagogía, y en esta nube de palabras que hay unas palabras bellísimas, ¿no? Inclusión, poder, inclusiva, escuela, saber pedagógico, modelo, y en donde esta pedagogía tenemos que abrir ese paraguas enorme como tiene esta maestra, y en donde debajo de ese paraguas están todos y todas sus alumnos, sus alumnas, donde nadie quede afuera, donde se pueda brindar una educación y que esté al alcance de todos y que todos puedan acceder a esa educación. Por eso la escuela pública. Escuela pública no es la del Estado solamente, la escuela pública es todas las escuelas, privadas, de gestión privada y de estatal. La escuela privada y estatal son escuelas públicas, porque precisamente es un lugar en común donde se van a impartir estos saberes legitimados, validados, y en donde, bueno, están estas imágenes en un campo florecido, porque, bueno, queremos que la educación siga floreciendo. Bueno, he terminado, hice a tiempo. Bueno, acá está la bibliografía. Dejé de compartir. Bueno, ¿algún? Profe. Sí, Miguel. Debería ser el PowerPoint. Sí. Por lo que estuve leyendo el material de la clase el día de hoy, es más o menos sucintamente esquematizada toda la información del archivito que mandó usted, que es la cátedra, que es la pedagogía. Exactamente. ¿No? Es un poco, por eso, sí. Claro, son más o menos todas las ideas que usted tiró en el PowerPoint, es lo más importante de ese archivito que nos mandó para la clase del día de hoy. Interpretaste perfectamente, Miguel. Yo también, esto no se los dije, suelo acompañar estos textos, a veces, en la mayoría, con algún PowerPoint destacando estas ideas principales, ¿sí? Como para que ustedes también puedan comprender mejor la lectura, para que sea un poco más llevadera. A veces, quizás por faltas de tiempo, no podemos leer todo o no alcanzar a leer todo, entonces, bueno, armo estos Power y como vos decís, resaltando las ideas principales de estos dos textos, ¿no? El de la ficha cátedra, el de qué es pedagogía, y el de Caruso y Dussel, de pedante pedagogo, y el de Birch, ¿no? Eran 3 textos, ¿no? Eran cortitos, pero bueno, me pareció piola también poderles hacer un Power como para, bueno, acompañar las lecturas, ¿sí? ¿Alguna duda? Susana, te hago una consulta. Sí, Lorena. Las imágenes que pusiste vos quedan en el foro. Yo igual le hice captura de pantalla cuando vos las ponías, porque me pareció que era una conclusión, un resumen de todo lo que habíamos leído. Sí, el PowerPoint está en el campus, ustedes se los pueden descargar, porque para eso está, para que lo puedan descargar y acompañar, y a ustedes, sí, está todo. Yo todo lo que les doy, los Power, todo lo subo para que ustedes puedan hacer uso de ellos, ¿sí? Así que, sí. La actividad de esto, ¿qué sería? ¿Lo que tenemos que subir en el muro? La actividad que hoy tenemos es el Padlet, ¿sí? Sí. Como yo les puse, el que no está registrado en el Padlet, bueno, lo va a tener que hacer por única vez, y ahí van a poder ir al link que les dejé, y bueno, y poner una reflexión, lo que ustedes quieran manifestar después de esta clase, ¿sí? ¿Qué les pareció? O una definición, pueden ustedes armar una definición de pedagogía, o de este modo de ser docente. Lo pueden acompañar con alguna imagen también, pueden buscar en Google alguna imagen significativa para ustedes, y acompañarlo de alguna frase, alguna palabra. Eso se los dejo libres. Y después teníamos, la otra actividad es el foro. ¿Sí? El foro de presentación, ¿sí? Que también pueden acceder desde el campus, desde el aula, en donde, bueno, además de presentarse, porque bueno, ustedes me mandaron a mí las encuestas, yo las leí, pero bueno, está bueno que entre todos compartamos
quiénes somos, a qué nos dedicamos, y bueno, también dejar lo que ustedes deseen manifestar, qué les pareció la clase de hoy, si les pareció interesante, si les pareció no, yo no me ofendo. A mí me sirve porque, bueno, de esta forma también me deconstruyo y me construyo a la vez, y las críticas, siempre que sean constructivas, están muy buenas. Así que creo que esas son las dos actividades, si mal no recuerdo, para el día de hoy. Esperen que lo voy a cerciorar bien. Sí, son esas solitas. El foro, y la lectura del material que ya les dejé ahí colgadito en el aula, ¿sí? Que es la ficha cátedra sobre modernidad y educación, y un texto que sí, se los anticipo, es un poco largo. Es largo, porque yo en una clase, la cátedra pasada, lo di en 2 partes, pero como tenemos poco tiempo y tenemos mucho para ver, entonces se los doy todos juntitos, pero les puse ahí en el aula, se los puse en el cuerpo del texto, que focalicen la lectura en determinados conceptos, ¿no? Ese texto de Caruso y Dussel habla de la escuela normalizadora, hace una entrada de la modernidad también, habla de la escuela escolanovista, ¿sí? Que son las 2 escuelas que mayor influencia tuvieron en la educación, sobre todo en nuestro país, ¿sí? Entonces, la clase que viene, después de esa clase, ustedes van a hacer el crucigrama, después.